Bueno, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de podcast Migraciones en Crisis, Debates desde América del Sur. Bueno, este es un ciclo que va a estar compuesto por 6 encuentros en los cuales vamos a preguntarnos sobre los procesos migratorios en, desde y hacia los países de la región. Queremos entender estos procesos desde diferentes perspectivas, ¿no? Las relaciones económicas, políticas, sociales y también los imaginarios, ¿no? Las representaciones que se están creando alrededor del fenómeno migratorio en América del Sur. Y tenemos el lujo de contar con invitados e invitadas estrellas para esas sesiones, ¿no? Las 4 primeras sesiones van a abordar específicamente los temas de este libro, The Migration Crisis in the American Southern Cone, que es un libro que aborda la relación entre los discursos del odio y los procesos migratorios en el cono sur de América Latina. Entonces vamos a tener a los autores, a las autoras, aportándonos los debates, los hallazgos que aparecen en este libro. En la quinta sesión vamos a abordar especialmente lo que está sucediendo con la migración y con el refugio venezolano en Sudamérica, ¿no? Y nos vamos a preguntar por las experiencias de migrantes y de los y las migrantes, perdona, y también por las rutas migratorias que se están construyendo a través del continente. Y finalmente, en la última sesión, que es la sexta, vamos a presentar otro libro más, que es un libro que ha sido editado recientemente por 3 Carolinas, Carolina Ramírez, Carol Chan y Carolina Stefani. Y es un libro que aborda la relación entre los procesos de etnificación y los espacios urbanos de diferentes países del mundo, pensando estos fenómenos en su relación con las migraciones, ¿no? Este libro fue publicado también en 2021, hay ejemplos de este otro que también salió este año, por RIL Editores, ¿no? De Santiago de Chile. Bueno, esperamos contar con la participación de ustedes y que nos vayan mandando también las preguntas, comentarios sobre estas sesiones. Hoy nos toca la tercera sesión del ciclo que va a abordar uno de los temas, también corazón de este libro, que tiene que ver con la relación entre los discursos del odio y los procesos migratorios en 2 países del Cono Sur, Argentina y Uruguay, ¿no? Son 2 países rioplatenses que comparten un montón de identidades comunes, pero que también tienen bastantes diferencias en sus formas de entender y vivir los fenómenos migratorios, ¿no? Bueno, y vamos a tener 3 invitadasas de honor que son colegas que vienen trabajando estos fenómenos en estos 2 países, también desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la antropología, de la sociología, de las ciencias políticas, ¿no? Bueno, las voy a presentar antes de empezar mi metralleta de preguntas, porque tengo muchas preguntas para ellas. La primera invitada es Lucila Nehansky, que es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Acción Política y Fortalecimiento Institucional en el Estado de Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y también por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en España. Y es doctora en Ciencias Sociales también por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Luchi, como la digo cariñosamente, es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, el CONICET, y es profesora de la Universidad Nacional Arturo Jauregui y de la Universidad Nacional de San Martín, las dos en la provincia de Buenos Aires. Como si no fuera poco, ¿no? Como si no fuera mucho, es codirectora del proyecto Estrategias Socioambientales para fortalecer la resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes en el área de Reconquista, también en la provincia de Buenos Aires, que es un proyecto que está financiado por la Cooperación Canadiense de Canadá. Nuestra segunda invitada es Natalia Gavasso, iba a decir Lucila Gavasso, mezclando los 2 nombres, ¿no? Inventando una tercera personalidad ahí. Bueno, Natalia Gavasso, que es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en estudios latinoamericanos por la University of London de Reino Unido y es licenciada en ciencias antropológicas también por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET en Argentina y es profesora adjunta de la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Y junto con Luchi, Nati es directora, a ver, la digo Nati cariñosamente para aclarar, ¿no? Nati es directora del proyecto Estrategias Socioambientales para fortalecer la resiliencia de las mujeres trabajadoras migrantes del área de Reconquista. Bueno, ahí vamos para la tercera. Bueno, Nati y Luchi van a representar otra colega que es Brenda Canelo, que no pudo estar con nosotros hoy, pero ellas van a hablar en nombre de Brenda, así que espero que la representen con honor y justicia, ¿no? Bueno, la tercera invitada es Silvina Merenson, que la llamo Sil. Es historiadora por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, es máster en antropología social por el Instituto de Desarrollo Económico y Social y por la Universidad Nacional de San Martín. Además es doctora en Ciencias Sociales también por el Instituto de Desarrollo Social, el IDES, y por la Universidad Nacional General Sarmiento. Actualmente también es investigadora del CONICET y es profesora adjunta de la Escuela de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Bueno, ya ven que son invitadas de peso, ¿no? Así que nada,
Voy a empezar mi metralleta de preguntas, pero primero quisiera retomar un poco los temas que son abordados, especialmente en la segunda parte del libro, ¿no? Porque en esta segunda parte, ustedes junto con otros autores abordan estudios de casos particulares sobre esa relación entre odio y migración en Brasil, Argentina, en Uruguay y también en Chile, ¿no? Y son increíbles los capítulos, ¿no? Modestia aparte porque participamos de ellos, porque mezclan un montón de fuentes de información. Entonces, abordan datos estadísticos oficiales sobre los procesos migratorios en estos países, material empírico derivado de investigaciones realizadas en estos países también, al mismo tiempo en que recuperan los discursos mediáticos y políticos que están dando vuelta por ahí sobre la migración, ¿no? Bueno, mirando todos estos materiales, uno tiene la impresión de que Argentina y Uruguay comparten ciertas cosas relacionadas a las experiencias migratorias, a cómo se configura, digamos, el vínculo y a la separación también de estos dos países a través de la migración. Y es interesante también porque en estos dos países hay una especie de relación particular entre los ciclos políticos y el discurso migratorio. Entonces pareciera que, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con Chile, ¿no? Que mantiene siempre discursos bastante xenófobos con relación a la migración más allá del gobierno de turno, en Argentina y Uruguay hay como una especie de ciclo político que va alterando los discursos sobre la migración y las políticas migratorias, ¿no? Entonces tenemos ahí una especie de polarización de ida y vuelta entre progresismos y conservadorismos, ¿no? Que uno no siempre termina de entender cuál es el equilibrio. Considerando estos aspectos, entonces quisiera partir preguntando a Luchi y a Nati sobre el escenario argentino, ¿no? Un poco para contextualizar para quienes no comprenden, no conocen la historia de las migraciones en Argentina. En el quinto capítulo del libro, que ustedes denominan de la seguridad a los derechos humanos de ida y vuelta, ustedes junto con Brenda Canelo analizan los giros de los discursos públicos sobre migración en un periodo específico de la Argentina, que es el gobierno presidencial de Mauricio Macri, ¿no? Entre 2015 y 2019. Y muestran que la Argentina tiene realmente una relación muy particular con la migración, que tiene un pasado migratorio muy fuerte, que es muy constitutivo para el país, ¿no? Fue el país con el mayor contingente migratorio del mundo en inicios del siglo XX, llegó a tener un 29% de migración internacional. Y no obstante, pareciera que esta idea de la migración como parte de la historia del país no siempre es leída de manera plana por todos los grupos políticos, ¿no? Bueno, entonces ahí un poco para contextualizar, ¿cuál es el papel de las migraciones internacionales y también de las migraciones internas, ¿no? En esta construcción de la historia de Argentina, de los mitos que Argentina y que los argentinos y las argentinas cuentan sobre el país, ¿no? ¿Y qué flujos migratorios, qué procesos sociales o qué representaciones políticas han estado caracterizando la cuestión migratoria en el país? Ahí les paso la palabra a las dos. Bueno, hola colegas, gracias Menara y gracias Carolina también por la invitación. La verdad que para nosotros también es ya hablo de nosotras, para mí es un gusto estar hoy acá y compartir también con Silvina. La realidad es que pensando un poco la respuesta a esta pregunta, por un lado estaba la cuestión de la migración internacional, que es muy fuerte en el imaginario social, en la idea de nación argentina, sobre todo una migración específica, que es la migración de principios del siglo XIX, siglo XX, que es la migración europea, ¿sí? Esa migración es la que prende en el imaginario de nación, en la idea de nación y en las políticas posteriores respecto a lo que luego se conoce como la gestión migratoria o el management de las migraciones respecto a las políticas. La idea dentro de la sociedad argentina y las representaciones están vinculadas que los argentinos bajamos de los barcos, todos, absolutamente todos, y eso cala muy fuerte en las representaciones sociales respecto a eso. Respecto a las migraciones internas, tanto en el imaginario como los estudios académicos han sido muy poco estudiadas y repensadas. Incluso cuando hablamos con Natalia, bueno, ¿cómo vamos a encarar esto? Yo pensaba, bueno, pero tampoco la academia le ha dedicado, por ahí los estudios urbanos un poco más, ¿no? Pero digo, los estudios urbanos desde el punto de vista de que son las migraciones internas las que han junto con las migraciones internacionales, poblado un poco lo que son las grandes ciudades, ¿sí?
En ese sentido, se ha dejado de lado, en un primer momento, la migración limítrofe, que es la más importante en la actualidad, la más importante de 100 años para adelante, ¿no? Y sobre todo también pensábamos y charlamos con Natalia esta mañana por unos audios, esta idea de, bueno, la migración limítrofe, sobre todo porque es limítrofe, tiene su propio flujo desde siempre en el territorio, ¿no? El tema es cómo el Estado-Nación pone esos límites, esas barreras a esta migración y construye a este otro, que en el caso de Argentina, tanto la migración limítrofe como la migración africana de los últimos años es visto totalmente como ese otro de la nación, ¿no? Ese otro de la argentinidad, ese mito de Bolivia, Paraguay, Uruguay también, sí, lo sabe muy bien que Uruguay ha sido una gran, hemos recibido una gran migración por esta atracción que tiene Argentina dentro del Cono Sur, pero es para el imaginario social de la población argentina un poco el menos reconocido, ¿no? Como migración. Y en este sentido, las políticas, vos decías, Menara, bueno, pareciera como que vamos de lo conservador hacia, si se quiere, el progresismo un poco, pero a mi parecer, en la sociedad asemella más lo conservador que el progresismo, ¿no? Porque por más que se modifican las políticas o los discursos de los referentes y de los policymakers, muchas veces eso no pasa lo mismo en la sociedad civil, ¿no? Por eso los cambios son tan rápidos y se puede pasar de una cosa a la otra. Digo, si pensamos en 10 años de una política supuestamente progresista, como es la ley actual de migraciones en Argentina, como en 1, en 2, en 3 días puede salir esa xenofobia anclada en ese imaginario que se retrotrae a la idea de que en Argentina somos todos blancos, europeos, ¿no? Como que la negritud, ya sea de clase, ya sea de género, ya sea de nación, siempre se intenta separar de esta idea falsa, ¿no? Que todos sabemos de que todos bajamos de los barcos. No sé, Nati, si estás ahí. Sí, sí, buenísimo, coincido, obviamente adhiero, pero solo complementar algo que también hablábamos esta mañana, y es que un poco estas representaciones tienen mucho que ver con Buenos Aires, ¿no? Hay algo que también permea los imaginarios de la inmigración en Argentina y es el porteñocentrismo, desde el cual muchas veces se elaboran estos discursos, ¿no? Es un porteñocentrismo que no solo blanquea a la sociedad, sino también niega a una gran parte de la Argentina que no responde a ese estereotipo, y por eso los migrantes internos son muchas veces o invisibilizados o hipervisibilizados para criminalizarlos. Este, y en eso, bueno, se construye un imaginario en donde Argentina es Buenos Aires, que de alguna manera está ocultando a esa otra Argentina que hoy por hoy ya es descendiente de estas migraciones regionales, de estas migraciones que podríamos llamar sur-sur, pero hay sures en el norte, nortes en el sur, como siempre hablamos, Menara, entre nosotras, pero que oculta, digamos, esta gran fuerza de trabajo que hoy por hoy son los migrantes, que han sido históricamente los migrantes. Los migrantes, sin la fuerza de trabajo de los migrantes, sin la fuerza cultural de los migrantes, no existirían las ciudades en nuestro mundo, ¿no? Ciudades como Buenos Aires que se han hecho con el trabajo de los migrantes y que hoy por hoy también han generado un gran movimiento de organización, de fuerza comunitaria, ¿no? Que también le hace frente a estos discursos de odio, que también cuestiona este estereotipo del argentino blanco y europeo, y que reconfigura y resignifica esos estigmas de ser un otro muy diferente, más oscuro, más marrón, menos deseado, menos buscado, pero 100% necesario, solo para completar un poco el sentido de lo que decía Luchi. Y les cuento una anécdota que no es graciosa para nada, ¿no? Pero hace una semana la actual ministra de Salud de Argentina
fue a un acto en el cual se estaban vacunando personas con orígenes indígenas o con orígenes de pueblos originarios en la Argentina, ¿no? Entonces fue a este acto y ahí se fotografió junto con estas mujeres y hombres que se estaban vacunando, y eso circuló en las redes sociales a través de la página del ministerio. Y los comentarios de la gente abajo es: ¿por qué se vacunan a estos extranjeros, no? Y uno decía, pero ¿cómo extranjeros? Argentina tiene 2,6% de población indígena, nativa, digamos, viviendo en el país, ¿no? Entonces también hay este movimiento de extranjerizar todo aquello que no está dentro del imaginario de blanquitud, ¿no? Y es muy, muy, muy fuerte esto, ¿no? Hasta actualmente, hasta hoy día. Y cotidiano. Hace poco también sucedió en el programa de Tinelli que había un participante, yo no lo vi en vivo, pero lo comenté con varios colegas, que era un participante que por eso no era blanco y europeo, que no respondía a ese estereotipo, y Tinelli le preguntó de dónde era, pero yo soy argentino, le dice, ¿no? El muchacho, como totalmente sorprendido. Hay en el fondo de esta imagen un racismo histórico que está enfocado en las poblaciones originarias, en el caso de Argentina, pero de muchos otros países, creo yo, de América Latina, en un racismo que fundamenta hoy por hoy esa xenofobia anti-inmigrante que sigue existiendo, como dijo Luchi, independientemente de... Y Nati, y que la sociedad civil no lo reconoce. O sea, si vos le preguntás a un argentino si es racista o si considera que, o sea, no, acá, pero racismo no, eso en Estados Unidos, eso en Brasil, o sea, acá no, pero no me pongas un pobre al lado, porque también el racismo no va solo respecto, la discriminación no va solo respecto al color de piel, sino tiene mucho que ver con el acceso económico, con las posibilidades. No es solamente ni con el origen nacional, que sería lo migratorio, ahí se intersectan un montón de elementos también. Y va, las falencias del crisol de razas, ¿no? De esta idea tan argentina, que está llena de fracturas, ¿no? El crisol está rotísimo, vamos. Pero bueno, ahí vamos a hacer un salto por el Río de la Plata y nos vamos a Uruguay, ¿no? Ahí le quería preguntar a Sil también, ¿no? Sil, en el 8º capítulo del libro, que está dedicado al Uruguay, ¿no? Abres una ventana para preguntarte sobre estos discursos del odio y los procesos migratorios en Uruguay. Y Uruguay es bien sorprendente en su relación con la migración, ¿no? Porque durante mucho tiempo se pensó como un país receptor. También ha sido uno de los destinos predominantes, digamos, de la migración europea en Sudamérica. Ha llegado a tener 17-18% de población migrante internacional en inicios del siglo XX. Y ya para fines del mismo siglo era un país predominantemente emisor de población. Entonces, un país de emigrantes. Y pareciera que esto no termina de ecualizarse dentro, digamos, del sentido común, de los imaginarios uruguayos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede actualmente con la migración en Uruguay, ¿no? ¿Cuáles son estos imaginarios, las redes y los vínculos políticos que se van construyendo alrededor de esta idea de la inmigración uruguaya, ¿no? Veo que también hay muchos juegos de visibilización e invisibilización, ¿no? Y una pregunta que siempre me hago como extranjera que habita en estos territorios, ¿no? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre Argentina y Uruguay? Porque son dos países que son fronterizos, ¿no? Que están conectados, pero que parecen no terminar de reconocer esta vinculación transfronteriza, y especialmente entre Montevideo y Buenos Aires, ¿no? Que están unidas y a la vez separadas por este largo río que no tiene, como dice Sauer, el río sin orillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos imaginarios también de vinculación y desvinculación con relación a Uruguay y a Argentina en sus procesos migratorios? Hola, ¿qué tal? No las había llegado a saludar. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que cuando me encuentro con ustedes tres y también con Brenda, aprendo, definitivamente. Así que las estaba escuchando con muchísima atención y pensando al mismo tiempo cómo varias de las cosas que mencionaron Lucila y Natalia también las podía trasladar al otro lado del río, ¿no? Con algunos matices, ¿no? Porque este proceso de blanqueamiento que
en Argentina, con esta salvedad que introducía Natalia, ¿no? Que tiene a veces mucho que ver con Buenos Aires, este proceso de blanqueamiento que invisibiliza, que otrifica, que niega la negritud, lo negro o tal, en Uruguay quizás no sucede de esa misma forma sobre lo negro que está en el corazón del candombe y el carnaval montevideano, pero sí sucede sobre lo indígena, ¿no? Sobre los pueblos originarios, sobre el fin de la inexistencia de los charrúas. Uruguay es un país que no se piensa sin negros, pero sí se piensa sin indios, ¿no? Entonces ahí encontraba quizás algunas relaciones en procesos que son medianamente semejantes en ese punto. Bueno, vos describiste muy bien, ¿no? Este proceso en el siglo XX, cómo Uruguay fue un país receptor y pasó a ser un país expulsor, dicen, de su población. Ese proceso se da en diferentes coyunturas de una forma muy intensa. Uno de esos momentos fue en los años previos e inmediatamente posteriores al inicio de la dictadura en el Uruguay, en 1973, y después fue siendo complementado, digamos, esa migración política, ese exilio bastante masivo, que de hecho estaba enunciado en la propia Constitución de algunas de las fuerzas políticas, como el Frente Amplio, ¿no? En el discurso inaugural, Sereni hablaba de que era la salida de uruguayos del país era un crimen semejante al que se veía en las calles, ¿no? Y al que ocasionaba la violencia política. Pero después a la migración política se sumó la migración económica, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que Uruguay no dejó de ser un país expulsor de su población con la restauración democrática, sino que a esa migración siguió sumándose otros procesos, otras oleadas, ¿no? Entonces, hay registros de esto, de esta sangría, ¿no? Que es una palabra que se suele usar bastante, sangría poblacional, que se suele usar bastante en el Uruguay, la idea de la patria peregrina, ¿no? Las pintadas en los años 80 en las calles de Montevideo, fundamentalmente, que decían el último que apague la luz, ¿no? O sea, Uruguay tenía, quiero decir, hay un registro de esta emigración presente, que se combina a partir de los primeros años de la década de este siglo ya, con un ingreso moderado, lento, si se quiere, burocratizado de migrantes, ¿no? Fundamentalmente, sobre todo en este último tiempo, venezolanos y cubanos. La relación, hago esta doble presentación porque en realidad el diálogo que se entabla, o pienso yo que se entabla con la movilidad humana, tiene en cuenta en Uruguay la emigración y la inmigración, ¿no? Entonces, hay unos que ya no son, ¿no? Y que ya no están, y que entonces el debate sobre cuánto derecho pueden tener a intervenir, decidir, votar. Uruguay es uno de los pocos países que no tiene voto en el exterior, ¿no? Y es un diálogo con los recién llegados, ¿no? Me parece que los imaginarios, para ir sintetizando a una parte, aunque sea de tu pregunta,
nunca son, en el caso de Uruguay, pero por esta situación que vos contaste o que resumiste también al principio, nunca son solamente en relación a los inmigrantes, sino también son en relación a los emigrantes, ¿no? Hay un juego de espejos entre quienes se van y quienes llegan, y cómo pensamos los derechos de unos y de otros, de unas y de otras, ¿no? Entonces, por una parte, eso. Después, respecto a esta condición fronteriza que involucra a Buenos Aires y a Montevideo, a mí me resulta muy necesario, digo, para no quedar atrapada en una lectura o en otra, o esencializar una u otra lectura, pensarlo quizás como más en perspectiva histórica, ¿no? Hubo momentos en que este río no tuvo orillas para determinadas cosas y otros momentos en que el río fue frontera, Lucila y Natalia recordarán las papeleras y el bloqueo de los puentes y tantos otros eventos que han pasado y que fueron, o que asumieron diferentes otras formas, digo, en otras coyunturas históricas. O sea, el discurso de la hermandad que recuerdo Alejandro Grimson analizaba en La Nación y sus Límites, ¿no? Es un discurso que siempre está presente en las regiones fronterizas, ¿no? Pero que convive con otras lecturas y con otras tensiones que implican cooperaciones, que implican solidaridades, pero que en otros momentos implican disputas, implican diferencias y tal. Entonces, ¿cómo funcionaría eso en caso en que Buenos Aires o Montevideo asuman esa condición fronteriza de otro modo? Me resulta como difícil pensarlo, digo, no, en el sentido que no sé cómo podría impactar en todo caso. Sí ha sucedido en últimos meses, y que se puede seguir por diarios y televisión, ¿no? Un estímulo o una lectura diferencial sobre los modos en los que Argentina y Uruguay se han tratado de contener, o las políticas que han adoptado distintas entre sí para contener la pandemia, que pusieron al Uruguay en el horizonte de la libertad, ¿no? De la posibilidad de emigrar al Uruguay como en el horizonte de la libertad, para quienes ya tenían un vínculo previo de inversiones o de asentamientos o de residencias fiscales en el Uruguay, particularmente en Punta del Este, ¿no? Y esta posibilidad de irse a vivir a el Uruguay para salir de restricciones y tal, ¿no? Entonces, todo el debate más reciente sobre las posibilidades de emigrar o no migrar al Uruguay están como concentradas en las posibilidades de liberarse, de instalarse o de iniciar una nueva vida. Digo, hay un estímulo mediático o una serie de lecturas mediáticas que están como muy instaladas en ese tipo de migración. Quiero decir, al mismo tiempo, Uruguay en estos meses siguió recibiendo y aceptando solicitudes de migrantes por razones humanitarias, por razones de reunificación familiar. El año pasado fueron, creo que unas 150, casi 150,
con el acompañamiento de ACNUR, con el acompañamiento de la OIT, pero no es esa lo que quizás aparece reflejado en nuestros medios o en nuestras lecturas de lo que es irse hoy a vivir al Uruguay, ¿no? No sé si con eso o me fui muy de tema. No, genial. No sé. Yo como tengo esta condición de extranjera para los dos países, ¿no? Tengo impresiones increíbles sobre la relación entre esos dos países con relación a la movilidad. Es decir, yo tengo la impresión de que Montevideo mira el río y Buenos Aires da la espalda al río. O sea, ay, qué horror este También, río, ¿no? totalmente. Pero Es decir, sí, como claro, que, sí, no, totalmente. esto, ¿no? Así como, Y al mismo tiempo son dos capitales nacionales, y yo creo que eso impacta mucho en la posibilidad de considerarse o no fronteriza, pero además no son ciudades gemelas, es decir, no es que Buenos Aires y Montevideo están unidas por un puente, están en latitudes diferentes, de hecho. No son Posadas Encarnación, no son Uruguayana, Paso de los Libres, digo. Creo que hay, pero yo sería especular, realmente no es algo sobre lo que me anime a decir mucho, pero porque no estudié eso. yo creo que es un temazo. Ahí ya estoy pensando en nuevas ideas de investigación. Sí, podría dialogar un minuto solamente con lo que decía Sil, que me parece que está súper interesante el tema de, bueno, la migración es toda también, ¿no? Nosotros como cientistas sociales por ahí miramos solamente a aquella migración más desfavorecida o que llega en peores condiciones, pero la realidad que el ojo es para todo. Y esto que decía Sil, justamente a mí me llamaron en 2 ocasiones para entrevistas de distintos medios diciendo qué opinaba de la gran estampida de argentinos hacia Uruguay por el corona, y uno era O Globo, y por el coronavirus. Entonces yo decía, no veo una gran estampida porque también tiene que ver con como estos flujos constantes de población de alto poder adquisitivo que tiene sus casas en estos lugares de veraneo y que van, por un lado eso, ¿no? Como hay que mirar toda la migración, por más que nos queremos y queramos visibilizar una respecto a los discursos de odio, porque en el caso de la gente de dinero, generalmente los discursos de odio no van contra ellos. Y por otro lado, esta idea de la inmigración, que también en el caso argentino, si bien no es tan visible como el uruguayo por los datos, pero también está bastante invisibilizada y ha sido invisibilizada a lo largo de la historia argentina, porque no es que el argentino no migra, ¿no? No emigra, no se va a otro lado, ¿no? Seguro. Sí, es bien interesante esto que dice Luchi, porque hay también toda un intento de minimizar o jerarquizar este segmento migratorio en particular, ¿no? O sea, Argentina dice que en realidad no son tantos las familias argentinas que están migrando al Uruguay, porque en realidad desde que empezó la pandemia solamente un poco más de 200 personas se dieron de baja en la AFIP porque digamos, declararon domicilio en el Uruguay, digo, como indicio de que, bueno, ya no son personas tributarias acá en la Argentina, entonces solamente hay 200 bajas o 200 y pocas bajas en la FIP de personas que cambiaron su domicilio fiscal al Uruguay. Al mismo tiempo, Uruguay dice que recibe más de 1.000 solicitudes semanales de familias argentinas para radicarse en el Uruguay. Entonces es como... Yo soy muy mala con las matemáticas, pero hay algo ahí que no está batiendo, ¿no? Pareciera que las informaciones no están muy coincidentes, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero te digo, para cerrar ahí en la pregunta que vos me hacías, yo creo que parte de las formas en las que se trama el vínculo entre Argentina y Uruguay, en términos empíricos, en términos de prácticas, está en este ejemplo que acabamos de dar, ¿no? Cómo se tensionan los relatos sobre el flujo y la movilidad, digo, para pensar en este caso particular.
Sí, y yo creo que es un temazo además porque esta tensión tiene mucho uso político en las dos orillas, ¿no? Y eso Es. realmente que es un tema interesante de discusión, ¿no? Como en cada giro es un caleidoscopio que las fuerzas políticas van usando de una manera y de otra esta tensión. Y bueno, yo quisiera, sobre esta tensión política, quisiera preguntar a Luchi y a Nati, especialmente lo que ha sucedido con el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que ellas analizan con Brenda Canelo ahí como con súper detalle en el capítulo de ellas, ¿no? Planteando que en este periodo, entre 2015 y 2019, se empezó a retomar en el discurso político argentino algunos usos del, digamos, del odio antimigratorio, ¿no? Puntuales y con unos sentidos muy específicos, que tampoco eran una novedad en Argentina, ¿no? Que durante los años 90, durante el menemismo, se usó políticamente la idea de los migrantes, de las migrantes como un chivo expiatorio, ¿no? Intentando causar esta idea de que la migración era la causadora de todos los males y que por lo tanto no era el modelo económico, no era un problema político, sino que tenía que ver con los y las migrantes que causaban las desgracias del país, ¿no? Bueno, esas ideas medio que fueron cayendo por tierra en la Argentina con la crisis de 2001, ¿no? A partir de la crisis de 2001, y no obstante, durante el gobierno de Mauricio Macri se retomaron algunas de esas ideas o se buscó retomar algunas de estas ideas, ¿no? ¿Qué ha pasado con el gobierno de Macri en su presidencia con este tema, con esta relación, ¿no? Esta estrategia de intentar recobrar los discursos del odio antimigratorio, ¿tuvieron éxito? ¿Tuvieron algún tipo de ganancia? ¿Dieron alguna ganancia política? ¿No? Y sobre todo, ¿qué tipo de posibilidades y límites que ese discurso tiene en Argentina actualmente, ¿no? Este discurso del odio. Ahí les dejo la pregunta. Claramente, todo lo que ha sucedido en el gobierno de Cambiemos, con la presidencia de Mauricio Macri, tiene todo que ver con lo que venimos hablando en relación a la historia, digamos, de la inmigración en Argentina y en la región, y en ese racismo, si se quiere, estructural, sobre el cual, digamos, se fueron montando una serie de políticas migratorias, de normativas y de discursos también públicos en torno a la inmigración, sobre todo la inmigración de países de la región. Como bien decías, Menara, en los 90 hubo una clara utilización de cierto crecimiento, digamos, en la llegada de migrantes, sobre todo a la ciudad de Buenos Aires, como vuelvo a repetir, en las fronteras la migración era constante, pero en el momento en que llega a Buenos Aires eso se visibiliza, queda claro y un poco atraídos por las políticas neoliberales y la convertibilidad que en ese momento se estableció como política oficial. Se utilizó entonces este aumento de la migración como una forma de legitimar el recorte de derechos, sobre todo en el acceso a la educación, a la salud, dos sistemas que se vieron altamente perjudicados por las políticas neoliberales en esa década, y utilizando a la inmigración como el culpable y un poco como el chivo expiatorio, como bien decías, de todas estas problemáticas, sumadas a el delito, la delincuencia, la inseguridad u otros problemas, incluso se los culpó de la epidemia de cólera que hubo en ese momento. Y eso, como ya estaba estructurado en una sociedad racista, prendió rápidamente y generó muchísimos problemas de violencia cotidiana. Se vieron, digamos, afectados migrantes desde lo que se es en el espacio público, la calle, los transportes, hasta el ámbito del fútbol, fue un ámbito muy proclive en los medios de comunicación. Todo esto fue generalizándose y cambió, como vos bien decís, después del 2001, no solo por la crisis que sacudió un poco este discurso de la Argentina como primer mundo, sino también acompañado por un cambio en la política, digamos, nacional e internacional, apoyado en una nueva ley migratoria que declara la migración como derecho humano y que permitió, si se quiere, superar no solo la normativa anterior, porque esos discursos de los 90 estaban sobre una ley, la ley Videla, era una ley persecutoria a la migración, que dificultaba enormemente la residencia, los trámites de regularización también documentaria, y cambia completamente, digamos, este panorama la ley 25871, que es protagonista también de nuestro capítulo, que no solo declara la migración como derecho humano, sino que cambia todo el vocabulario referido a la migración. En algún momento, si aquel migrante europeo era el padre fundador de la patria, ¿no? el inmigrante del crisol,
los migrantes reales que hoy por hoy conforman la población extranjera siempre son vistos como delincuentes, ¿no? Un poco motivados por esta otra. Y cambia ya directamente, no los trata como extranjeros, sino como ciudadanos de otros países, garantizando el acceso a la salud, a la educación, independientemente de la condición migratoria o de la condición documentaria. Y por eso empieza a generarse una serie de mecanismos del Estado que permiten acceder mucho más fácilmente, como el programa Patria Grande, la descentralización de la Dirección de Migraciones, una serie de políticas y de medidas que progresivamente en los 12 años del gobierno de Kirchner y de Néstor y Cristina se fueron también acompañando con discursos y acciones a nivel internacional y regional de reforzamiento de los lazos con otros países, sobre todo los países de origen de los migrantes, que también fue acompañado por el crecimiento del movimiento de migrantes, que también resaltamos un poco en nuestro capítulo, porque llegado al gobierno de Cambiemos, es este movimiento el que se ocupó de resistir a los cambios que hubo tanto en las políticas como en los discursos. En las políticas hubo intentos de atacar la ley migratoria mediante modificaciones. El ejemplo más claro fue el DNU 70 de enero de 2017, aprobado, en realidad emitido en pleno receso del Congreso, de una manera bastante fraudulenta, si se quiere, que de hecho ha sido denunciado hasta la Corte Suprema por distintos organismos, y que modificaba algunos artículos basándose en una supuesta crisis de seguridad, en la que parece que los migrantes tenían una participación enorme, sobre todo en la población carcelaria, pero toda una serie de estadísticas forzadas y fallidas, ¿no? Sobre lo cual siempre se estructuran estos discursos. En los 90 también hubo una idea de que los extranjeros le robaban el trabajo a los argentinos, y los demógrafos mostraron con cifras y estadísticas confiables que eso no era así, porque la participación del trabajo migrante en el mercado laboral siempre fue marginal y en nichos que no ocupan los nativos. Y en el discurso de los funcionarios del gobierno del presidente Macri, hubo una utilización de una cantidad de estadísticas falsas del servicio penitenciario, que estaban basadas únicamente en los narcodelitos, que son delitos en los que la participación extranjera es diferente que en la de otros delitos, porque justamente implica el traspaso de fronteras. Y bueno, sobre eso una serie de medidas como el anuncio de una cárcel para migrantes, una serie de declaraciones públicas de funcionarios como Patricia Bullrich o del senador Miguel Pichetto, que si bien estaba alineado con el Frente de Todos y el gobierno anterior, luego modificó también su posición, o siempre tuvo esa posición, pero estaba oculto en un gobierno progresista. Por eso esto de la ida y vuelta de las políticas que analizamos en el capítulo es algo constante también en la Argentina. Es algo que también Elizabeth Schelin, en el libro que escribieron con Alejandro Brinson en el 2006, también reafirma todo el tiempo este péndulo entre la hermandad y el rechazo del inmigrante que caracteriza nuestra visión. Bueno, en nuestra historia en este momento se fue hacia ese lado y prendió en la sociedad, tuvo cierto éxito, y esto respondiendo a tu pregunta, tuvo éxito no solo también porque se monta sobre ese racismo histórico, sino porque también en momentos críticos, ¿no? Como lo fue el gobierno de Cambiemos, en el sentido de que implicó una crisis económica, el aumento de precios, la devaluación, una serie de problemáticas que llegaron a la sociedad con mucha violencia, en la idea de tener un enemigo común y un culpable, sobre todo un culpable que no puede defenderse o que tiene muy limitado su posibilidad de participación. Recordemos que los derechos políticos de los migrantes han sido siempre recortados. Y bueno, resultó bastante sencillo, ¿no? Culparlos en ese momento de todos estos problemas. Pero bueno, la diferencia con los 90 es que teníamos esa ley, que fue una ley y que es una ley muy poderosa y que no es tan sencillo de derogar o de modificar, pero sobre todo que la sociedad civil resistió fuertemente, sobre todo a partir de los movimientos y de las organizaciones de migrantes y los movimientos de derechos humanos,
y que hoy por hoy es muchísimo más fuerte que en los 90 y que tiene mucha más capacidad de responder y visibilidad en el espacio público. Los discursos de odio siempre van a ser útiles para ganar votos y apoyo popular, sobre todo en estos momentos críticos, así como también alinearse con gobiernos a nivel global cuya tendencia general es justamente la de la política xenófoba, sobre todo en el norte global, ¿no? Que rechaza permanentemente a la inmigración a pesar de que la necesita y la termina fomentando por otro tipo de medidas, como la destrucción de los lugares de origen de las personas, por ejemplo. Pero bueno, es una capacidad que tienen muchas veces los gobiernos para capitalizar el descontento. Pero los límites, como digo, son estas normativas que tienen un poder importante y que permiten, por ejemplo, a los organismos judiciales y de control intervenir para defender los derechos de los migrantes. En ese sentido, el gobierno de Cambiemos no solo terminó su mandato, sino que también en el momento en que terminó su mandato, el DNU, por ejemplo, fue finalmente derogado el año pasado y esto implicó también un fortalecimiento, un empoderamiento de todo este movimiento de la sociedad civil que se lo puso como una meta resistir a todo este tipo de discursos y de políticas. No sé si me excedí un poco, pero le di con ganas. Luchi, no sé si querés ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir que no haya dicho mi colega amiga? No, 2, 3 cositas para que no tampoco sea tan largo. Sobre los límites y los usos, como esa tensión entre, bueno, el límite es esto que marcaba Nati un poco, el trabajo previo desde el regreso a la democracia hasta, bueno, la ley actual, ¿no? Que todas las organizaciones sociales, de migrantes sobre todo, se movilizaron por sus derechos, conocieron sus derechos, accedieron a más derechos y también el acceso a derechos genera un cambio en las prácticas, ¿no? O sea, si ya tuve este derecho, ¿cómo me lo quieren ahora quitar, ¿no? La importancia del acceso a derechos. Los usos todos, ¿no? Sobre todo, pero esto se da en todas las derechas del mundo, ¿no? En el sentido de, bueno, buscar a alguien muy fácil de golpear, muy, muy débil, vulnerable, entre comillas, y ante cualquier problema sale eso, y es esto que hablamos al principio, volvemos de, bueno, la sociedad civil feliz de, estamos acá esperando que pase esto. Por otro lado, otra cosa que marcaba Natalia, y que con esto termino esta parte por lo menos, es la cuestión regional, que digo, si estamos hablando también en torno regional, hay varios textos, entre ellos alguno de Mir Sader, ¿no? De mostrar cómo la América Latina y sobre todo por ahí el Cono Sur va como en oleadas de progresismo, conservadurismo y que se comparten, entonces en ese compartir también la política migratoria, ¿no? Y la idea del migrante va mutando y modificándose acompañado de un proceso regional, ¿no? Porque sabemos que para lo migratorio las principales migraciones que tenemos en nuestros países son regionales. Entonces, si en la región hay esta mirada y esta tensión respecto a lo migratorio, probablemente los migrantes y el migrar sea más difícil y se vean más desfavorecidos, ¿no? Imagino un Brasil de Bolsonaro, ¿no? O sea, como que hay un acompañamiento ahí, que se vio también desde el 2000 en adelante, con 10 años de determinadas políticas en la región, donde el Mercosur funcionó de una manera, el UNASUR funcionó de una manera, digo, eso no me gusta tanto la palabra empoderar, pero le dio sostén a la posterior resistencia ante el embate o el deseo de embate de estos gobiernos. Y sí, pareciera que en la región estamos acompañando, digamos, retóricas internacionales, pero lo estamos haciendo a partir de nuestras propias modas, ¿no? De nuestra propia historia, de la historia de nuestros racismos, y realmente, infelizmente, hubo un bloque de derechos, Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, ¿no? Como Macri, que estaban hablando muy al unísono sobre la cuestión migratoria. Y bueno, yo voy a hacer la misma pregunta ahora a Silvina, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el caso de Uruguay en esta relación entre los discursos del odio y la migración, ¿no? Porque, bueno,
hemos visto en la respuesta anterior de Sil que en Uruguay, digamos, la inmigración es menos relevante que Argentina. Argentina es el destino prioritario de la inmigración en Sudamérica y en el Cono Sur, no así Uruguay. Y no obstante, también en Uruguay el odio antimigrante tuvo usos políticos en la última elección presidencial, ¿no? Hubo fuerzas que realmente apostaron por recuperar discursos xenófobos, racismo y esa idea de odio, este otro imaginado, y que de alguna manera esto también inclinó ciertos votos, inclinó digamos, la balanza política. Entonces, vamos a ver, ¿qué usos son estos en Uruguay? En Uruguay, ¿qué límites tienen esos usos? ¿Qué tanto se pueden popularizar? ¿No? Y especialmente pensando en esto que dice Silvia en el capítulo del libro, que en 2020 estaba tan en la boca de la gente el tema que llegó a ser abordado por una murga de carnaval como su tema del año, del carnaval del 2020, la cuestión del odio al migrante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Qué frutos tiene este odio migrante en Uruguay? Sí, es una pregunta súper interesante y súper compleja, porque creo que tiene como varias facetas. Me sumo mucho a lo que dijeron Natalia y Lucila, y al mismo tiempo quizás agregaría, agregaría una cosa a todo lo que dijeron, porque comparto quizás la respuesta también para el Uruguay, que es que al menos en el Uruguay el discurso antiinmigrante, cuando se traduce en agenda política y particularmente en agenda electoral, no trabaja solo, ¿no? O sea, es un discurso, no es únicamente antiinmigrante, es un discurso que también condena aquello que llama ideología de género y también suma un posicionamiento concreto en torno a lo que han sido las dictaduras en la región y una revisión de las dos campanas, suelen decir, ¿no? En relación al terrorismo de Estado. Digo, son como piezas de un mismo engranaje en donde el discurso antiinmigrante se combina y tiene tiempos fluctuantes en las imputaciones, en las declaraciones públicas, ¿no? Entonces, en el Uruguay concretamente, esta combinatoria, ¿no?, de discursos contra la ideología de género, en defensa de una reivindicación de la actuación de las Fuerzas Armadas durante las dictaduras, más el discurso antiinmigrante, se condensó en una figura particular, que es la de Guido Manini Ríos, que es digamos, el referente de una nueva fuerza política que se llamó Cabildo Abierto, que llegó, digamos, que se creó y en las mismas elecciones de las cuales participó llegó a conformar una banca en el poder legislativo. O sea que tuvo un crecimiento y un caudal de votos, condensó un caudal de votos importante para una fuerza que no existía poco antes de las elecciones, ¿no? Y hoy integra la coalición de gobierno, digamos, la coalición de gobierno que ganó las elecciones presidenciales, las últimas elecciones presidenciales en el 2019. Ahora es bien interesante porque durante la campaña, Guido Manini Ríos hizo varias declaraciones públicas en contra del arribo indiscriminado de inmigrantes, el no pedido de mayores requisitos para poder habitar el Uruguay y tal, y se sumó a esto que contaba Natalia, que era muy propio de los años 90, de los inmigrantes nos vienen a sacar el trabajo y eso. Y terminaron las elecciones y Manini Ríos no volvió a hablar de la inmigración, ¿no? O sea, la última vez que tuiteó sobre o contra la inmigración fue en el 2019. Después se dedicó a atacar, a combinar su discurso xenófobo
como con otras cuestiones. Quiero decir, por eso me gusta pensar digamos, el discurso de odio antiinmigrante siempre como un poco en relación a cómo juega con otros odios y con otras imputaciones, ¿no? ¿Cuál es el alcance que tiene? Yo creo que interpela a un electorado que se hace eco y que encarna todo lo que las chicas contaban, que es esta historia de otrificación y de racialización y de discriminación preexistente, digamos. Manini y Río no creo que haya venido a inventar nada que no existía, en todo caso viene a ser como una voz de algo que existía y que tenía como sus ondanadas, en diferentes momentos y en diferentes formas, ¿no? Pero lo que me interesa mucho, en todo caso, es pensar en estas agudizaciones y como llanuras del relato antiinmigrante, ¿no? Como que no es una constante en el discurso de esta nueva derecha uruguaya, sino que encuentra los momentos en los cuales eso es audible y necesita ser enunciado públicamente y se capitaliza electoralmente, ¿no? Me parece que pasa algo así, digo, ¿no? Es un discurso de alta intensidad, pero a su vez como con temporalidades y fluctuaciones, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Porque estos usos tienen intensidades y dinámicas diferentes de un lado y del otro del río, ¿no? Como también hemos visto en las sesiones anteriores, con el caso de Brasil, con el caso de Chile, ¿no? Coinciden en ciertas expresiones, pero con intensidades distintas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al mismo tiempo Manini Ríos y su discurso antiinmigrante tiene que convivir con una política o una nueva política de la calle Po en torno a la atracción de 100.000 talentos o potencialidades del exterior para radicarse en Uruguay y toda una serie de extensiones impositivas, de baja de la cantidad de tiempo de residencia para poder, de residencia fiscal en el país para poder radicarse, de una disminución sustantiva en la cantidad de patrimonio necesario para radicarse en el Uruguay. Digo, la calle Po parte de su propuesta política y de su programa político era incentivar la migración. Después podemos discutir qué migración, ¿no? O sea, en quiénes estaba pensando cuando pensaba en atraer migrantes. Digo, pero era un discurso pro-migratorio, ¿no? Entonces, el discurso de Manini tenía que encajar en imputar a esa inmigración no deseada, en todo caso, y promover la deseada, ¿no? Está en la lógica de la coalición y de las formas en las que funcionan las coaliciones, ¿no? En los gobiernos. Y ahí vuelve a aparecer lo que empezaron Luchi y Nati hablando, ¿no? El racismo como frontera que designa el adentro y el afuera, el migrante bien querido y el mal querido, digamos así, ¿no? Entonces nos devolvemos a este bucle racista y racial, ¿no? Que parece que no pasa y que va mezclado, intersectado con la condición de clase, también con la condición de género, ¿no? Y pareciera que no conseguimos superar esta manía de volver a estas fronteras, ¿no? Qué mal gusto el nuestro, digamos, en la región. Bueno, mira, yo quisiera agradecerles a las tres. Yo tenía más preguntas, pero se nos va el tiempo, porque la verdad que ha estado tan rico este momento, ¿no? Así que nada, yo quería agradecer enormemente a las tres. Ha sido un lujo de encuentro. Voy con un montón de ideas y para más proyectos de investigación. No, por favor, no. Y nada, una alegría tenerlas acá. Ah, sí, dice Nati que sí. No, yo creo que después de los actuales proyectos nos vamos a tomar un sabático y vamos a dedicarnos a migrar más que estudiar las migraciones, ¿no? A viajar. A viajar, ay, Dios mío. No te creo. Extrañamos. No te creo nada. Yo tampoco, pero bueno, hagamos que es así. Bueno, entonces agradezco de corazón a Luchi, a Nati, a Sil por esta presencia. Les invitamos a nuestros seguidores, seguidoras que nos acompañen en las próximas sesiones del podcast también.
Y aprovecho para agradecer al COES, ¿no? Al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de Chile, que nos apoya, nos patrocina en este ciclo de podcast, y dejar acá un abrazo grande también a Carolina Stefoni, que es la codirectora de este ciclo de podcast y que vuelve en la próxima sesión, la sesión número 4. Así que nada, un beso grande a todos y a todas. Les esperamos en la próxima sesión y gracias una vez más a las queridas colegas del corazón que hablaron de Argentina y Chile. Beso grande. Chao.